Buenas noches, señores de RTV CIP Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Acá nuevamente Verde Forestal con ustedes para poder llenarles de novedades en el campo forestal. Esta vez hemos tenido la satisfacción de invitar al ingeniero Gustavo Suárez de Freitas, actual director ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Él antes estuvo de asesor principal en el CIAM, fue director general del Ministerio de Agricultura, director general forestal y de fauna. Le tocó una tarea muy difícil que también compartí con él en bastantes momentos, era la formulación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que va a ser uno de nuestros temas en esta noche. También ha tenido que lidiar con un equipo intergubernamental del Estado, la sociedad civil y las comunidades nativas, que fueron experiencias muy bonitas y de bastante aprendizaje en cuanto a la forma de participación, porque creo que hasta que se formuló la ley forestal, el Estado no había tenido esa experiencia de hacer que la ley se consulte en esa magnitud. También ha sido él profesional de Pronaturaleza muchísimo tiempo. Es consultor internacional del BID, del AID, del Banco Mundial, bueno, ya de muchas oficinas internacionales. Y su tema principal ha sido áreas naturales protegidas, pero ha incursionado en el campo de manejo forestal y en el cambio de la gestión pública. Bueno, vamos de frente a nuestros dos temas principales, uno la ley forestal y otro el Programa Nacional de Conservación de Bosques. Pero antes de entrar en estos temas voy a dejar que se presente el ingeniero Gustavo Suárez. Bueno, Julio, muchas gracias, un placer estar acá y como dice Julio, efectivamente hemos compartido algunos trabajos, algunas aventuras en varios momentos de la vida profesional. Muy grato estar acá y será muy interesante conversar sobre estos temas que ha planteado Julio. Gracias. Bueno, Gustavo, una de las preguntas que se hace el público, quizás los forestales que han participado ya lo conocen, pero el público se hace muchas preguntas. ¿Por qué demora tanto la ley forestal? Acabamos de conversar y apenas llegamos también le hicieron la misma pregunta. ¿Por qué se demora tanto la ley forestal? ¿Por qué no sale? Porque ya el 2011 fue aprobada la ley forestal y estamos en el 2014. Y todavía no tenemos el reglamento de la ley forestal, que es el que ya define la aplicación de la ley forestal y de fauna silvestre. Entonces, él tiene varios puntos que nos va a explicar por qué es que la ley forestal demora mucho. Bueno, en realidad creo que habría que comenzar por entender un poquito cómo se percibe el tema forestal en el mundo actual, ¿no? Para los forestales, digamos, más tradicionales, la actividad forestal está fundamentalmente relacionada con la actividad maderera, la extracción de madera, la industria forestal, pero en el mundo de hoy los bosques son entendidos como un ecosistema que provee servicios de los ecosistemas forestales para toda la sociedad de diferente manera, no solamente para la extracción de productos como madera y otros, pero también por la provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? Principalmente agua, ¿no? En el caso de las cuencas, el carbono, que tiene una importancia global muy grande y creciente, y entonces los interesados en los bosques han crecido. El número de actores sociales que están preocupados por cómo se manejan los bosques es cada vez mayor. Antes posiblemente una articulación entre el Estado y los productores forestales era suficiente, pero ahora se requiere una articulación del Estado con los productores, pero también con otros actores que no son usuarios directos, pero que también son stakeholders en el sentido amplio con relación a los bosques. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un cambio en la forma de formular las normas legales y tenemos también compromisos como el convenio 169 y la obligatoriedad de hacer consulta previa en el caso de que se pudiese estar afectando derechos colectivos de pueblos indígenas. Eso ha llevado a que, en primer término, el proceso de elaboración de la ley, que fue entre el final del 2009 hasta mediados del 2011, fuese un proceso bastante largo, pero muy intenso en términos de participación y fue efectivamente, creo yo, la primera experiencia de consulta previa, cumpliendo todas las etapas que debe tener, aún antes de que se aprobara la actual ley de consulta previa.
y eso creo que es digamos, marca un estándar, una pauta de cómo deben llevarse adelante estos procesos. Lo que pasa es que como ha sido la primera, también hay un costo de aprendizaje, ¿no? Entonces estamos muy bajo todavía en la curva de aprendizaje de cómo hacemos procesos participativos y consultas para definir políticas y definir normas. Lamentablemente le ha tocado a la ley forestal y por eso ha sido más lento, pero afortunadamente también le ha tocado a la ley forestal porque estamos logrando un proceso en el cual todos los actores han tenido parte. Un segundo elemento que habría que mencionar es que la participación implica un costo en tiempo, ¿no? Los procesos son más largos, pero también implica un costo en dinero. Y los presupuestos no han estado preparados para llevar adelante procesos de participación. Todavía no hemos incorporado como país los costos de la participación en los presupuestos públicos. Entonces, al momento de hacer participación, demora mucho porque no hay presupuestos, hay que buscar presupuestos, hay que conseguir cooperación. Entonces, eso también ha tenido mucho que ver. Y un tercer elemento es que, como recién estamos comenzando este tipo de procesos, todavía hay mucha falta de credibilidad, digamos. Muchos actores dudan de que efectivamente los procesos son en serio, que sus aportes van a ser tomados en cuenta, o que en el reglamento posterior no se va a desdecir lo que la ley ha establecido. Y por eso la ley, y ese es el otro tema que seguramente querrán conversar, por eso la ley es tan extensa, tan compleja, ¿no? Tan reglamentista, porque lo que está en la ley es el producto del consenso, es el producto del acuerdo. Entonces no es un texto estrictamente técnico, hay detalles que podrían no estar, que podrían estar en un reglamento, y pueden haber algunas inconsistencias también, pero que eso es parte del trade-off, ¿no? Entre que sea un proceso participativo y aceptado por todos y que sea un proceso estrictamente técnico. Bien, entonces hay bastantes causas por las que la ley forestal se está demorando. Bueno, también el reglamento forestal. Una de las cosas que también demoró la ley forestal fue los eventos de Bagua, que precisamente dieron al país una suerte de prevención de que se debería hacer las cosas con mayor calma y con mayor consulta para que no vuelva a suceder este tipo de cosas. Quizás eso también haga que la ley esté, digamos que el reglamento esté demorando un poquito más de lo que debe de demorar. Bueno, ya nuestros funcionarios, como dicen, después de este evento, ya no se podía sacar cosas antes de estar seguros de que la consulta había tenido una buena performance. Pero lo que quería saber, lo que quería hacer saber a nuestros televidentes, a RTV CIP Lima, en Verde Forestal, es decirles que esta ley no es una ley continuista de lo que antes era el tema forestal. Nosotros en el tema forestal hemos visto muchísimas leyes y todas las leyes siempre han sido para regular, para controlar, para sancionar todo lo que era, digamos, el aprovechamiento forestal y más orientado a la parte de selva. Esta vez se le ha dado un input de conservación que es muy importante con la situación actual, ¿no? La situación actual, digamos, a nivel global, estamos perdiendo completamente nuestros bosques. Entonces, al hacer una ley, deberíamos de poner lo que es conservación en su verdadera dimensión en la ley forestal. Muchos critican de que es muy conservacionista, pero sobre eso es lo que quiero preguntarle a Gustavo, porque hemos compartido mucho esta visión, una visión ecosistémica, una visión de conservación, pero conservación con aprovechamiento, en donde está incorporado el factor humano, es parte del ecosistema. No hemos hecho un desarrollo sobre el ecosistema solamente, sino con el factor humano. Yo quisiera que un poquito nos indique cuál fue su visión también al empezar a formular la ley, y cómo hemos podido transmitir esto a la parte intergubernamental que trabajaba en la gestión pública, a la sociedad civil con la que trabajamos y a las comunidades nativas con las que trabajamos casi un año entero, completamente con ellos, encerrados. Entonces yo quisiera que nos hable un poquito de esa nueva
La ley tiene una nueva visión y nosotros lo que esperamos es que una vez que ha sido formulada esta ley con una nueva visión, misión, también el reglamento debe tener esa misma orientación. Sí, bueno, en realidad las leyes son productos de aproximaciones sucesivas, ¿no? O sea, no es que las leyes se cambian porque son malas, ¿no? Sino las leyes van evolucionando porque la realidad va evolucionando, hay un nuevo aprendizaje, pero también cambian los contextos y también cambian las coyunturas, y eso mueve a que la ley vaya tratando de ser perfeccionada, ¿no? Hay varios aspectos que son importantes de tomar en cuenta cuando queremos tratar de contextualizar esta ley, ¿no? El primero que ya mencionábamos es el cambio de la percepción de los bosques, pero también hay un cambio que es muy importante. Hace 30 años, la cantidad de área deforestada en la Amazonía, si hablamos de Amazonía, era mucho menor que ahora, en realidad. Y entonces y la presión también era menor. Entonces uno podía pensar en una ley diseñada básicamente para un ecosistema forestal básicamente entero, un ecosistema de bosque, con alguna presencia humana, pero mayormente de bosque. Y lo que tenemos ahora es que eso existe todavía, y mucho, pero cada vez hay más ecosistemas de bosques intervenidos, de bosques secundarios, de paisajes que constituyen un mosaico de diferentes usos de la tierra, desde agrícola, agroforestal, y bosques remanentes, digamos, y necesitábamos que la ley forestal diese instrumentos para todos estos escenarios, no solamente para el escenario del bosque primario, poco tocado, donde uno puede hacer desde un parque nacional hasta un área de extracción de madera, sino tratar de que cada uno de los diferentes escenarios socioambientales forestales y cada uno de los diferentes actores forestales, porque son diferentes, desde las comunidades indígenas hasta los colonos y las empresas productoras de madera, pero también las empresas que trabajan temas de cultivos, café, cacao, etcétera, que también tienen un espacio en el territorio, ¿no? Y creo que es importante no desvincular, en el caso de la Amazonía en realidad no debemos hacerlo, desvincular las diferentes formas de uso de la tierra que ocurren dentro de un paisaje. Entonces, ahí en todos esos espacios hay posibilidad forestal, desde el manejo del bosque primario, digamos, hasta las plantaciones en las áreas intervenidas, pasando por sistemas agroforestales, ¿no? Y yo creo que la ley, en ese sentido, avanza un poquito sobre las anteriores al dar opciones para todas las combinaciones de tipos de usos de la tierra, o de las tierras forestales y los usos forestales, con las condiciones de tenencia. Porque eso es muy importante reconocer, ¿no? Que no es lo mismo un bosque primario en tierras públicas que un bosque primario en tierras de comunidades. En el caso de comunidades, las comunidades ya tienen un derecho sobre el bosque, pero hay que regular el uso. En el caso de las tierras públicas, hay que comenzar por ordenar qué tipos de usos se van a permitir, o técnicamente se podrían hacer, siempre reconociendo que el que puede lo más puede lo menos, ¿no? Es decir, si uno puede hacer agricultura, también puede hacer plantaciones. No al revés, ¿no es cierto? Si uno son tierras forestales, no deberíamos usarlas para agricultura. Pero reconociendo esos criterios técnicos, es importante reconocer también los diferentes usuarios, las diferentes situaciones legales, y la ley ahora da respuestas como bosques de protección permanente para concesiones madereras, la posibilidad de bosques locales para uso de los diferentes actores locales que son extractores de madera y diferentes productos, pero también la posibilidad de otorgar derechos sobre bosques remanentes para que sean cuidados, o la posibilidad de reconocer derechos existentes a las ocupaciones ya existentes, como el caso de los productores de café que están en tierras forestales. Pero también la ley claramente distingue el tema de las plantaciones forestales del manejo del bosque natural. Exacto. Que eso también ha sido un tema de confusión en el pasado y creo que ahora se ha corregido bastante. Por cierto, la ley no incorpora de manera efectiva instrumentos de promoción económica, por ejemplo, porque eso es un tema que en realidad debe trabajarse en una ley de promoción económica de la actividad forestal, o como se está planteando ahora en el Congreso, una ley de promoción de plantaciones. Y eso está muy bien, pero no necesariamente tenía que ser parte de la ley forestal. Ahora, es una ley compleja porque tiene temas de manejo de bosques, temas de plantaciones, temas de los servicios ecosistémicos de los bosques, o de los sistemas forestales en general, y por cierto, todo el tema de fauna silvestre, que fácilmente podría ser otra ley, pero digamos la decisión fue política, digamos, de
continuar manteniendo la lógica de una ley forestal y de fauna silvestre que viene desde hace muchos años atrás. Y bueno, no hubo una propuesta, una decisión en el sentido de partir la ley en varias. Yo creo que hubiera sido mucho más complejo lograr la aprobación de 4 leyes o de 3 leyes y no sacarla toda junta. En el reglamento, más bien, se está planteando la posibilidad de que sí se tenga reglamentos por temas. Eso podría aligerar mucho el tema de reglamento, que en realidad podría de otra forma quedar como un documento bastante largo y complicado, ¿no? Sí, Gustavo, yo creo que esto último que estás diciendo es muy importante, porque se hablaba también de hacer 4 capítulos grandes de reglamento, en donde se podía manejar cada capítulo por especialistas, instituciones, la sociedad civil, las comunidades nativas, porque manejar todo el reglamento es un poquito difícil y es demasiado abundante lo que se ha juntado en la ley forestal. Como tú dices, podía haberse separado fauna, podía haber separado conservación, pero todo esto se ha juntado, entonces eso hace que la ley sea más difícil de manejar. En la parte donde tú dices de las plantaciones forestales, tienes toda la razón del mundo. El Colegio de Ingenieros, a través del Consejo Departamental de Lima y el capítulo de Ingeniería Forestal, está promoviendo la formulación de una ley para una propuesta que se quiere hacer llegar, y nos hemos juntado junto con el ICA y otras instituciones y también el Ministerio de Agricultura y la Dirección General Forestal, ahora CERFOR, ¿no?, con Fabiola Muñoz Dodero y todo su equipo, para poder hacer una ley de promoción de plantaciones forestales, que es muy importante. Porque en este momento, si nosotros comparamos, o vemos muchos colegas comparan Chile con el Perú, pero ahorita, en este momento, así como está Chile y así como está Perú, no se puede comparar de ninguna manera. Nosotros tenemos áreas forestales para reforestar, pero también tenemos bosques naturales. Y Chile tiene bosques naturales casi homogéneos, todos homogéneos, donde hace el aprovechamiento. Por supuesto que tiene algunas zonas de parques nacionales que son heterogéneos, pero la mayor parte de sus áreas son homogéneas, de una especie forestal que no es diversificada como la nuestra. Entonces no se puede hacer esa comparación, pero sí podría ser que nos podamos comparar en la parte de gestión, forestal. Así como Chile ha gestionado con tanta fuerza, tanto ahínco, tanta decisión política y tanta decisión administrativa, podemos tener nosotros una decisión política y administrativa para gestionar el desarrollo forestal en selva, costa y sierra. En selva, con manejando los bosques como se debe manejar, pero reforestando a la vez con especies nativas de selva, las grandes áreas que casi ahora suman 7 millones de hectáreas deforestadas. Entonces esas áreas, si solamente sembráramos 2 millones de hectáreas de esas áreas, con cedro, caoba, bolaina, guamanzamana, estaríamos mucho mejor que cualquier otro país que esté produciendo solo pinos, ¿no? Entonces, eso quisiera que ahora nos diga, es una posibilidad y es una buena posibilidad, que no estemos pensando solamente en compararnos en un tipo de plantación, que teniendo tantas posibilidades y tantas oportunidades en la parte forestal. A ver, de esas oportunidades que hay, nos va a hablar un rato Gustavo. Bueno, sobre el tema de plantaciones, varias cosas, ¿no? La primera es, desde el Programa Nacional de Conservación de Bosques, tenemos muy claro que la principal causa, digamos, el principal problema de los bosques peruanos es el cambio de uso, ¿no es cierto? El cambio de uso, básicamente por tala y quema de bosques para convertirlo a actividades agropecuarias, sobre tierras que en su mayor proporción son tierras forestales, no tierras agrícolas. Si son tierras agrícolas, bueno, técnicamente no habría problema. El asunto ahí es cómo es el procedimiento legal, que es otra discusión. Pero bueno, y justamente para evitar la presión sobre los bosques, las plantaciones son una opción interesante. En primer lugar, porque el grueso de la industria forestal en todas partes del mundo, inclusive en países tropicales como Brasil, está centrado en las plantaciones forestales, ¿no? Las plantaciones forestales son los que logran un desarrollo industrial mayor, y también son más demandantes en mano de obra, porque te generan una necesidad de mano de obra para la instalación de las plantaciones, para el manejo, la cosecha y la industria.
Entonces, un buen desarrollo de plantaciones en una parte importante de las áreas deforestadas en la Amazonía tendría un papel clave en desarrollar una industria legal, competitiva, ¿no?, que demanda mano de obra y que reduce la presión sobre el bosque natural. Entonces, digamos, desde varios aspectos es muy importante. También es muy importante desde el punto de vista de la captura de carbono. Y entonces eso le da un valor adicional a las plantaciones porque además de madera uno está proporcionando el servicio ecosistémico de captura de carbono. Y eso cada vez está siendo más valorado. Entonces, si bien ahora tenemos un problema que el carbono tiene precios muy bajos a nivel internacional, eso va a revertirse. Eso es la tendencia es a que eso tiene que incrementarse porque en algún momento se llegará a nuevos compromisos obligatorios para los países, ¿no? Entonces, eso es un dato de la realidad. La demanda por madera y la demanda por captura de carbono van a crecer, ¿no? Por otra parte, no solamente hay que pensar en las plantaciones, sino también en la incorporación de los árboles en los sistemas agrícolas. Entonces, todo el tema de la agroforestería asociada a cultivos ahora que están creciendo como el cacao o el café, es una posibilidad que sigue estando presente, ¿no? Eso yo creo que ahí hay diversas oportunidades. Inclusive la restauración ecológica, digamos, el recuperar áreas que han sido degradadas, que no tienen aptitud para producción industrial de madera por condiciones de terreno, pendiente o lo que sea, sí tienen potencial para recuperación con especies nativas y el valor fundamental ahí estará en reconocer el valor del carbono, de la biodiversidad, del agua, y eso está muy vinculado a todo el tema de la valorización de los ecosistemas, y en particular de los servicios de los ecosistemas forestales, que es algo que ya está también comenzando a darse. Muy bien, mira, acá con lo que nos está diciendo Gustavo, también podemos nosotros tranquilamente en la selva, si nosotros elegimos las especies adecuadas para la reforestación, de repente también, además de los servicios ecosistémicos, de la captura de carbono, elegimos especies que son alimentos de algún tipo de especie de fauna. Y en ese caso nos podemos llenar de algunas especies de fauna muy interesantes o muy oportunas para la parte de la economía nacional. ¿Qué fauna no se va a acercar a un sitio donde están produciendo la comida, ¿no? Entonces no estamos pensando en eso. Estamos pensando en Chile, estamos pensando en qué hace Ecuador, pero ¿por qué no pensamos en hacer nosotros este tipo de cosas, ¿no? Entonces podemos ver que criando, y podemos pasar a la crianza, en vez de, ¿no?, al manejo silvicultural de la fauna, haciendo que haya mejor hábitat, mayor consumo de alimentos de que ellos quieren. Entonces se atrae a la fauna y se puede manejar fauna. Yo creo que es una cosa importante. Bueno, de los bosques podemos seguir hablando muchísimo y de la ley forestal también, pero ahora quería aprovechar un tema muy importante, Gustavo, y que tú eres el director ejecutivo actual, y es el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. ¿Nos podrías decir cómo ha avanzado este programa en cuanto a su presupuesto, en cuanto a lo que está haciendo y qué están pensando las comunidades nativas de este programa? Bueno, como dice el nombre, el programa surgió como una iniciativa, como parte de las contribuciones del Perú a la mitigación del cambio climático, ¿no? Y el mandato que tiene el programa actualmente es contribuir a asegurar la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques. En realidad esa es una meta menor a la que el Perú necesita, porque el Perú tiene más de 54 millones de hectáreas de bosque que ser conservados, ¿no? Entonces estamos justamente repensando ahora que el Perú tiene que definir cuáles van a ser sus contribuciones en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuál va a ser la contribución en el tema forestal. Y ahí, quizás haciendo un pequeño paréntesis, mencionar que con el proceso del proyecto Plan CC, el Plan para la Mitigación del Cambio Climático, que se ha desarrollado a lo largo de más de un año, allí lo que se ha identificado claramente es que de todas las medidas de mitigación que el Perú puede adoptar, las más eficientes eficaces en términos de captura de carbono son las que están asociadas a los temas forestales, cambio de uso de la tierra, y que también son las más eficientes, es decir, las más costo efectivas. Y en algunos casos, si los asociamos, por ejemplo, con plantaciones que van a producir madera, son también
positivas en términos de costo, de que van a generar beneficios económicos, además de los beneficios ambientales, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante. Entonces, el programa de conservación de bosques tiene que sacar, digamos, por un lado, provecho, y tiene que lograr que el Perú efectivamente optimice su aporte a la mitigación y de emisión de gases y a la captura de gases a partir de los bosques, pero también hay que reconocer cuáles son las causas que generan esa pérdida de bosques, y entonces el programa tiene que desarrollar un conjunto de estrategias para hacer frente a cada una de estas causas, ¿no? Y claro, como hemos hablado hace un rato de la tala y quema, eso es la causa directa y observable, pero atrás de la tala y quema hay todo un conjunto de causas institucionales asociadas a la falta de ordenamiento, a la falta de derechos, pero también hay causas económicas, como el hecho de que el bosque no representa un valor económico en corto plazo para los agricultores, sobre todo para los migrantes. Y entonces las medidas que el programa tiene que desarrollar son, por un lado, medidas vinculadas al alineamiento de políticas y al desarrollo de instrumentos que permitan que el bosque tenga mayor valor y haya un mayor incentivo a que sea conservado, pero también, por cierto, algunas intervenciones directas. Entonces, el programa, en este momento, lo que ha venido trabajando desde su inicio, es un mecanismo que se llama transferencias directas condicionadas a las comunidades nativas que comprometen la conservación de bosques. Eso se ha ido incrementando. Primero fueron 100.000 hectáreas, 350.000, ahora son 435.000 el año pasado. 2013, este año se espera llegar a casi 700.000 hectáreas, trabajando con comunidades en la selva central, y este año se ha intensificado fuertemente en Condorcanqui, en Amazonas. Hay una demanda creciente de participación de las comunidades, pero el avance tiene que ser paulatino, porque es complejo el tema de generar proyectos que permitan generar actividades económicas sostenibles, que permitan que las comunidades puedan vivir de ellas sin tener que hacer un uso no sostenible del bosque, ¿no? Estas actividades pueden ser actividades forestales o piscícolas o agrícolas, o agroforestal, mientras que sean efectivamente sostenibles, que no impliquen la transformación del bosque a otros usos y que contribuyan de manera directa a frenar la tala ilegal, por ejemplo, ¿no? En este momento el programa está otorgando aportes, digamos, subvenciones, de alguna manera podríamos llamarlos, exactamente el nombre técnico ahora, de 10 soles por hectárea durante 5 años para la superficie total que las comunidades designan como áreas forestales permanentes dentro de la comunidad, ¿no? Estamos comenzando el tercer año. Hemos tenido muy buenos resultados en las comunidades que se han incorporado. De 48 comunidades, 46 han cumplido totalmente y 2 a medias, o sea que en realidad no está mal el desempeño. Y bueno, esperamos que esto continúe ampliándose. Estamos trabajando con apoyo de la GIZ una priorización para enfocar los recursos en las provincias que tienen mayor deforestación, y dentro de esas provincias, en las comunidades que tienen mayor deforestación, tratando de generar una especie de clústeres o de conglomerados que nos permitan también ser más eficientes en el desarrollo de las actividades y en el uso de los recursos, que nunca son grandes. Muy bien, Gustavo. Mira, lo importante es que las comunidades nativas se están apropiando del Programa Nacional de Conservación de Bosques. No es un programa, digamos, que rechazan, sino es una cosa voluntaria, porque no se les exige que entren al programa, ni tampoco se pone ámbitos especiales o específicos, sino que se ofrece y ellos voluntariamente se someten, digamos, a un convenio con el Estado para conservación de bosques. Y bueno, si esto está resultando con casi 700.000 hectáreas ya que están interviniendo, y también están teniendo, de las 48 comunidades, 46 están ya efectivamente haciéndolo. Entonces tienen más de un 98% de eficacia o eficiencia. Yo creo que este programa se debería darle más recursos presupuestales. Y sobre eso creo que, a ver, ¿qué nos puede decir sobre los recursos presupuestales? ¿Qué esperanza hay? Bueno, hay
varias cosas se podrían decir. Uno, primero que el presupuesto se ha incrementado en 70% del año 2013-2014, creo que eso es importante. Lo segundo es que el programa es una unidad ejecutora del Ministerio del Ambiente y por tanto está diseñando y va a tener responsabilidad de ejecutar varios programas importantes, uno con JICA que va a permitir trabajar con comunidades en 7 regiones del país. Ese proyecto ya tiene el perfil aprobado, estamos en proceso de elaboración ya de la factibilidad. Igualmente se tiene aprobado a nivel de la cooperación internacional el plan de inversión forestal con entre 30 y 50 millones de dólares para invertir en 4 proyectos, 3 de ellos territoriales, entre San Martín, Loreto, en Atalaya y en Madre de Dios, y varios otros proyectos más en desarrollo, incluyendo la propuesta de un Fondo Nacional de pago por resultados de mitigación de emisiones, en el caso nuestro, reducción de deforestación. Todos esos procesos están en marcha y van a ser diferentes fuentes de financiamiento, no solamente para trabajar con comunidades, que es muy importante trabajar con comunidades, pero también es importante trabajar con todo el otro conjunto de actores forestales, ¿no? En este momento, la deforestación que ocurre en comunidades es más o menos el 13% de la deforestación que ocurre a nivel nacional. Y el 75% es deforestación en pequeña escala para agricultura de muy baja productividad, de muy bajo rendimiento, y parte de los recursos también se tienen que destinar a cambiar la situación en ese contexto, ¿no? Muy bien, acá en el Colegio de Ingenieros hemos tenido también bastantes exposiciones, casi 2 o 3 exposiciones, antes de que tú fueras el director ejecutivo. Entonces, en algún momento también vamos a solicitar para que puedas exponer el programa acá en nuestros talleres que efectuamos, y vamos a indicarle al presidente del capítulo para que haga la invitación correspondiente. Una cosita más para poder cerrar esto, nuestra intervención acá en RTV SIP Lima. ¿Cuál sería, digamos, la recomendación que tú darías a todos los colegiados de acá del Colegio de Ingenieros del Perú, del capítulo de forestales, en cuanto a estos 2 temas que hemos tratado, tanto como la ley como la conservación? ¿Qué recomendación les darías? Porque a través de este RTV SIP Lima les hagas llegar a ellos. Bueno, antes de esa recomendación final, un dato que creo que es importante, ¿no? El programa de conservación de bosques está está iniciando en realidad el proceso de desarrollar una estrategia nacional de bosques y cambio climático, porque el programa no tiene un instrumento programático como tal, porque se desarrolló en función a las transferencias directas condicionadas, pero somos conscientes que el problema es mucho más grande que ese, y los instrumentos también tienen que... La visión es mucho más amplia en este momento, y eso se está tratando de plasmar en esta Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Y vamos a convocar en un proceso público sobre el tema. Tenemos un primer documento técnico que está siendo revisado, y luego habrá todo un proceso abierto de discusión de esta propuesta preliminar. Y en ese sentido yo creo que, con relación a la invocación a todos los colegas, yo creo que es muy importante la participación de todos en todos estos procesos, tanto en el proceso del reglamento de la ley como en el proceso de la estrategia de bosques de cambio climático, que además va a ir muy cercana y muy de la mano con lo que la Dirección General Forestal está convocando a través del Grupo Intergubernamental también, que es la elaboración del Plan Nacional Forestal. Creo que todos estos instrumentos son muy importantes, porque ya tenemos una política forestal que nos dice más o menos qué queremos hacer, pero el plan que hay que elaborar nos tiene que ayudar mucho en el cómo. Y yo creo que ahí la invocación también es encontrar las mejores formas de hacer las cosas. Tenemos la necesidad de innovar, de mejorar, de aprender, de ver cómo funciona en otros países y de desarrollar propuestas nuevas, propias, que nos permitan efectivamente un desarrollo forestal que el Perú se merece, ¿no? Bueno, entonces los colegas que están en RTV SIP Lima, ya ustedes saben, el Programa Nacional de Conservación de Bosques está funcionando en la avenida 2 de Mayo, 1545, en el 5º piso, creo. Quinto piso, así es que en cualquier momento pueden ustedes ir a visitar. Y también 12 de Mayo, San Isidro. Y el correo del Bosques. El mío, G. Suárez de Freitas. G. Suárez de Freitas, @minam.gov.pe.
cualquier consulta y cualquier aporte que ustedes puedan tener, como dice el ingeniero Suárez. Acá necesitamos aportes, ¿no? No necesitamos, bueno, necesitamos las críticas constructivas, pero más que ellos, digamos, los aportes positivos para poder aplicar en estos programas que tenemos, que ya son una realidad y están funcionando muy bien con las comunidades nativas. Entonces, con RTV Lima, hasta el próximo programa.